Así es, y bueno, venimos hablando de revolución mental desde hace un tiempo con Karen precisamente y ella se la ha pasado estudiando muchísimo, se la ha pasado investigando, se la ha pasado curioseando y explorando qué es lo que puede ser para que los seres humanos nos sintamos mejor con nosotros mismos y pues con todo el entorno que nos rodea. La verdad es que Karen ha investigado muchas cosas, ha practicado muchas cosas. Yo me quedo sorprendido porque a veces yo digo, Dios mío, ¿qué es toda esta información que Karen tiene? Y hoy nos trae como el resumen de todas estas experiencias, de todas esas herramientas y ella hace como el mejor resumen de todo lo que ha experimentado para sentirnos mejor. Karen, oye, has hecho mil cosas. Y estoy súper contenta de que tú me entrevistes porque tú sabes que tú eres maravilloso entrevistando. A mí casi no me gusta entrevistar y lo hago es porque me gusta mucho llevar expertos de revolución mental. Entonces está perfecto, me siento súper contenta. Tan bello. Uy, Gracias. Has muchas hecho, mira, cosas. has hecho inmersión en el hielo, o sea, el método Wim Hof. O Todo. sea, de lo que yo he visto. He visto que te has ido semanas por allá a estar distantes del mundo a una especie de retiros que tienen unos significados, unos Sí, poderes también muy grandes. He visto que has hecho muchas cosas, hasta el baile ha entrado muchas en todo cosas. esto y ha sido un proceso de revolución mental de casi 2 años, ¿cierto? Como Ajá, después de la pandemia, en el que sí. Karen hoy, pues nos va a resumir un poco de qué ha sido lo mejor de eso para que estas herramientas que Karen nos cuente las podamos utilizar de la manera más rápida y sencilla en nuestra vida diaria. Eso, y el primero yo creo que empezaríamos, o sea, como voy a decir al revés, porque es como, este es como el último, pero para mí el más importante, y es como no tenerle miedo a sentir y aprender a sentir. Creo que nosotros nos enseñaron tanto que la mente era válida, que procesar la mente, que calcular, que todo, que lo usamos como una herramienta para huir del sentir, y apenas se nos viene un miedo, una tristeza, lo que hacemos es como, o preocuparnos muchísimo, entonces tenemos miedo porque tenemos miedo, tenemos angustia porque tenemos tristeza, nos da rabia cuando nos enojamos y cuando nosotros bloqueamos esas sensaciones es como si detuviéramos totalmente el proceso. Yo lo veo como si viniera una cantidad de información que fuera pasando así por entre un tubo y que fuera a llegarnos, que obviamente se siente el impacto de que está pasando como esa energía de toda esa información que nos trae esa tristeza y de todo, y como si tú le pusieras un bloqueo y eso genera como como si quedara una vibración ahí que te pesa en el día a día y no te deja avanzar. De alguna Entonces, manera, no gestionar las emociones, que es lo que estás exacto. describiendo de alguna manera, que es ese sentimiento del tú, es no gestionar nuestras emociones. De Sí, eso no se hablaba antes tampoco, de de eso se eso no habla se ahora, hablaba. Y el ¿no? gestionar era muy como, la gestiono entonces es como hago algo especial con esta emoción. Entonces, o la oculto, o le doy manejo, o la Exacto. cambio, o cambio una emoción negativa a una positiva. Y yo creo que Listo. no, es dejarla ser y dejarla sentir. Vamos a hablar el día de hoy de cómo manejar esas emociones, Ajá, ajá, ¿no? Porque hay muchas expresiones y los seres humanos somos distintos, todos no manejamos las emociones de la misma manera. de Entonces, acuerdo. ese es un tema muy bonito y ese va a ser nuestro primer tema hoy aquí en Revolución Mental con Karen Vinasco, cómo gestionar esas emociones a partir de lo que hemos aprendido en este gran proceso de casi 2 años de Karen en Revolución Mental. Así es, aquí estamos en Revolución Mental. El doctor Méndez les acompaña y Carecita me ha dado la oportunidad de charlar con ella el día de hoy para que hagamos un resumen rápido y extraigamos lo mejor de lo que ella ha aprendido en estos años para poderlo aplicar diariamente en el manejo de nuestras emociones. Los seres humanos no somos ajenos a las emociones, es que se nos educó de una manera distinta, se nos educó como niño, todos los niños no lloran, ¿no? Los Los niños niños no no tienen lloran. ¿Por derecho a no qué sé qué cosa, lloras? ¿Pero ¿no? por qué haces esto? ¿Por qué Eso, o estás sea, una serie de asustado? cosas. Y Ujú. cuando crecemos, resulta que, como decía Karen en el intro, entonces resulta que de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser, pues manejamos las emociones de manera diferente. A Ujú. veces nos pasa algo y entonces decimos, no, yo no voy a decir nada porque pues yo estoy enseñado a que en la vida me toca manejar mis emociones a mí solo y yo no digo nada, no molesto a nadie. Ujú, A veces no ujú. decimos nada por orgullo, porque ¿cómo voy a mostrar mi vulnerabilidad ante los demás? ¿Cómo voy a decir que estoy deprimido? ¿Cómo voy a decir que me Total. siento mal? A veces no mostramos nuestras emociones porque yo soy el líder de la manada. A mí me pusieron Ujú. aquí porque yo soy el líder de la manada y El yo que soy sabe. la mamá de la casa o el papá de la casa que no tiene derecho a manifestar sus emociones, quien también puede que se sienta agobiado por una serie de situaciones. Entonces, todas esas cosas hacen que nosotros no gestionemos nuestras emociones. A la Ujú. final, como lo veníamos diciendo, todo eso termina allá en el origen, en el génesis de todo, que es nuestra niñez.
Entonces, de así acuerdo. somos algunos, y no, y a veces uno dice, no, no pasó nada, yo me caí, me levanté y seguí para adelante, pero puede que el no haber transitado muy bien esas emociones nos traiga una serie de enfrentamientos muy duros con nosotros mismos y que además nunca lo resolvamos y que eso haga que siempre estemos en un constante agobio con nosotros mismos. Puede que el mundo no esté haciendo nada, puede que el mundo no esté pasando nada, pero somos nosotros los que estamos en caos. Más o menos es así esta primera partecita. Sí, a mí me gusta mucho el ejemplo de la astilla y es cuando tú tienes una astilla y no la sacas porque sacarla te va a doler o cuando yo estoy, mis hijas se entierran muchas astillas porque son muy micas. Y entonces es como, mamá, no quiero que saques la astilla porque me va a doler. Y están con la astilla ahí y agarran la mesa, me talla la astilla, me talla la astilla, me talla la astilla, pero se quedan y a la larga la astilla les ha hecho mucho más daño que la sacadita que hubiera sido como en un momentico. Y a eso lo relaciono mucho con el tema de la emoción cuando está ahí. Y hay como que distinguir un poco lo que tú dices, porque para mí hay como una diferencia bien grande entre una emoción que yo siento en algún momento porque estoy agobiado, algo me incomodó y ya, y puedo seguir y ya, y entonces puedo pasar. Pero hay situaciones específicas que nos sentimos como que nos aplastan, que son más grandes que nosotros. Por ejemplo, eso, que yo no puedo decir lo que siento, o que una persona me dijo una palabra en específico y eso me causó mucho dolor y tú dices, pero, o que una persona no me responda, ¿y por qué esto me duele tanto? ¿Por qué esto me sobrepasa? Y porque es diferente al estrés normal que siento. No sé si te pasa que estás en un día, te piden mil cosas, estás afanado y te sientes estresado, pero lo puedes manejar. En cambio, hay ¿Sí? una cosa en particular que te sobrepasa, que tu pareja te diga esto, que tu jefe te diga esto, que no te hayan elegido para este proyecto. Cuando una emoción es así de aplastante, para mí es un síntoma claro de que te está diciendo que tienes una herida abierta. Como si uno se pasara algo aquí, ahí sí como la astilla, y tuvieras como una herida abierta. Y ahí cuando yo siento que algo en particular me pasa y eso siempre me arde y me duele, es cuando yo debo ser curioso y empezar a investigar. ¿Por qué que me digan la palabra tonto me duele tanto? ¿Por qué Ujú. que no me respondan me duele tanto? ¿Con qué lo relaciono? Y empezar a ser curioso. Ve, y la vez pasada me pasó lo mismo, y la vez pasada. Y entonces, ¿con qué lo relaciono? Y entonces dejar de mirar hacia afuera. Es que siempre este me dice tonto, sino mirar hacia adentro. ¿Cómo me siento yo? Ve, tal vez encuentro que en la niñez esto me hacía sentir como un tonto o mi papá usaba esa palabra cuando yo estaba portándome mal y entonces vas a empezar a llegar al dolor y entonces empiezas poco a poco a buscar cómo sanar esa herida. Pero me da mucho miedo llegar al dolor. ¿Para qué voy a ir hasta allá? Porque resulta que el dolor es Mejor me inevitable. quedo así, Eso es ¿no? lo que pensamos, que el dolor lo Mm. podemos evitar y el dolor nos llega, o sea, esa herida te va a golpear y te va a golpear hasta que la vas a tener que mirar. Tú te Entonces es mejor pusiste, mirarla a las buenas y no a las malas. tú te pusiste de curiosa con ese tipo de cosas y empezaste a investigar. Sí. Y entre tus investigaciones, ¿qué encontraste, por ejemplo, que nos puedas compartir de todos los métodos que has experimentado o de las diferentes cositas que has investigado, de esas cosas que te pones a investigar? Te fuiste, por ejemplo, detrás de una palabra y a dónde llegaste. Uy, pues es que imagínate que lo que yo he encontrado desde la teoría de Gabor Matt, que es un señor muy reconocido, uno de los psiquiatras y analistas, psicoanalistas más reconocidos del mundo, pero también a través del yoga kundalini, que es otra cosa totalmente distinto de personajes que son así como meditadoras como Namni Dam, a través de Nicole Lepera, que es ahora una psicóloga muy reconocida y todos llegan al mismo punto. Es impresionante como hasta Marian Rojas Estapé, que ahora es muy sonada por sus libros y es mucho más comercial, y uno va viendo cómo todos llegan al mismo punto, y es cómo la niñez determina unos impactos que nos van a marcar el resto de la vida. Y como dice Gabor Mate, el trauma no es lo que me pasó, no es necesariamente lo que me pasó, Claro. sino como el dolor que me generó eso que me pasó de niño o que no me pasó y me tenía que pasar. Como tener Ujú. cuidado, como que ser cuidado, sentirme amado, porque alguien puede que digas que a mí no me pasó nada grave de niño, no tuve un abuso, no tuve golpes, no tuve, pero tampoco tuve atención, tampoco tuve cariño o me sobreexigieron o y es impresionante cómo lo que te digo, todos, la teoría del psicoanálisis, la escuela gestal de Naranjo, todos conducen a lo mismo. Y Vamos a ver es en un, eso, eso. Ujú. vamos a ver en un momento cómo podemos sanar ese niño interior ¡Uy! mientras trabajamos, mientras somos amas de casa, mientras le hacemos Mientras caso a hacemos los los hijos, frijoles.
De eso, porque esa es la vida misma. Esta es la revolución mental. Hoy Karen entregándonos sus mejores tips para tener nuestra mente más tranquila y vivir y sentirnos en paz. Pues me parece muy bien que exista alguien que haya podido tener esta posibilidad de alguna manera naufragar, digo yo, porque cuando uno se mete en este mundo de las emociones, creo que uno naufraga entre una cosa y la otra. Pero pues ella ha tenido la oportunidad, lo ha hecho en medio también de su propio caos, por decirlo así, de su vida tranquila, pero también de su propio caos, ha tenido la oportunidad de de estudiar muchas cosas, ¿no? Del yoga, es que tantos métodos en los que Karen ha estado, y gracias a eso, pues ella puede extraer y puede ponerse de alguna manera en los zapatos de todos y cada uno de nosotros, que eso es una cosa supremamente importante porque ahí no es como el amigo que viene, que uno le dice a uno, hermano, es que terminé con mi novia y me siento muy mal y me duele y ahora que me va a morir. Y el amigo generalmente le dice a uno, pues venga, nos tomamos un trago y se acabó el problema. Y resulta que no es así, porque la empatía en general, digamos que eso es una cosa que hace uno pues muy de amigo y de parcero, que no está mal, pero no transita uno las emociones y no las lleva hasta donde las tiene que llevar. Sí, Entonces Karen ha tenido la oportunidad de como de ese amigo que se sienta y le dice a uno, venga hermano, ¿qué fue lo que le dolió de la terminada con esta persona? ¿Qué seguramente por qué se dio esta ruptura? ¿Por qué siempre te pasa lo mismo? ¿Por qué escoges es el cierto. mismo patrón de personas? ¿Por qué te sientes de la misma manera cuando estás en una relación? ¿O por qué sencillamente siempre te sucede lo mismo en una relación? Entonces Karen entra al fondo a raíz de lo que ha pasado y lo que ha estudiado todo este tiempo. Y llegamos al origen de todo, que a la final pues es nuestro niño de chiquito, como estábamos, como fuimos criados, como fuimos cuidados, etcétera, etcétera, con lo que decía Karen de lo que nos dieron y lo que no nos dieron en nuestra niñez. Pero todos tenemos una herida de niño interior, ¿no? Ajá, Pues total. no todos quedamos perfectos. Y uno ya, ¿cómo hace? Si uno ya está grande, uno ya tiene 30 y Ah, pico, 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, y ya uno va andando en la vida, ya uno no tiene el tiempo de llegar al trabajo a decirle al jefe, jefe, es es que que hoy mi me niño duele interior. esto porque es que mi niño interior tal cosa. Uno no puede, o sea, uno, no, uno está en el corre-corre de la vida diaria. ¿Cómo puede uno empezar a trabajar esas cosas que nos dice Karen, a buscar esa palabra que me hizo daño, esa palabra que me hiere cuando me la dicen? ¿Cómo la puedo manejar en mi día a día, que es una cosa que a mí me preocupa mucho porque uno está en los afanes? En términos de tiempo, yo creo que nosotros estamos totalmente desbalanceados y creemos que el tema físico, por ejemplo, es muy importante. Entonces nos alimentamos, hacemos ejercicio, que hay que dedicarle tiempo al entretenimiento y muchísimo tiempo, creo que todos el 90% más, al trabajo. Entonces, ese es el mismo resultado. Tenemos resultados en el trabajo, tenemos resultados de pronto en nuestro entretenimiento, pero no tenemos avances a nivel emocional. Y es porque eso, infortunadamente, requiere tiempo, requiere diferentes estrategias de tomarte el tiempo de sentir, de escribir lo que sientes, por ejemplo, de tomarte un momento cada día para anotar eso que te dolió, de momentos de reflexión, momentos de meditación, requiere sentarse un momentico en la naturaleza y conectarte con el agradecimiento, o sea, requiere tiempos de calma porque además eso baja las revoluciones con las que está el sistema nervioso que no nos permite como llegar a esos lugares. Entonces, yo espero que haya un momento en el que veamos tan importante, porque lo que no nos damos cuenta es que ese equilibrio, digamos que se da a nivel emocional, a nivel espiritual, nos ayuda muchísimo para la parte laboral, porque nosotros perdemos mucha energía en el desgaste de por qué me dijo esto, de por qué no me escuchan, de es que quiero decir las cosas, de por qué a mí no. Perdemos mucha energía en eso. Pero cuando tú le dedicas un momento de tu día en el que te sientas, ves tu mente y puedes sacar esa emocionalidad, en el día a día puedes fluir más fácilmente que cuando la tienes ahí contenida. Entonces creemos que necesitamos tiempo adicional, pero lo que no nos damos cuenta es que nuestra intuición, nuestra creatividad y nuestra manera de relacionarnos nos juega a favor cuando bajamos el nivel de alerta y el nivel de alerta lo bajamos cuando generamos espacios con nosotros mismos. Entonces eso me ¿Podemos parece hacer muy un importante. ejemplo en un momento? Sí, 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 claro. Como en el show de Jimmy Fallon. Pero podemos hacer un ejemplo. Sí, Podemos hacer un podemos hacer un ejemplo ejemplo totalmente. y yo voy a ponerme aquí y vamos a hacer el ejercicio como si la palabra tonto Sí, fuera la palabra que me hace daño, ¿te sí, parece? perfecto, me Para que todo parece el mundo pueda ver cómo podría uno tramitar, sea la palabra que súper. sea, o la situación que sea, cómo podría uno tramitar un poquito mejor esas emociones. Porque listo, digamos que llegué a identificar la palabra, pero ¿y ahora qué hago con ella? Esto Eso, es podemos dos Revolución ejercicios. Mental hoy con Karen Perfecto. Vinazo.
Estamos en Revolución Mental con Karen Vinasco y me alegra mucho hoy poder sentarme con ella a hacer el resumen de lo que ella ha podido establecer que nos puede ayudar en el día a día para sentirnos mejor a nivel mental y poder, por supuesto, sobrellevar mejor la vida en todo sentido. Entonces, hace un momentico poníamos el ejemplo de identificamos, llegamos a un estado en el que paramos un poco y Sí, tratamos de identificar cuáles son las emociones que me aquejan, qué es lo que me hace sentir no tan bien. Y entonces, por ejemplo, Karen daba el ejemplo de, seguramente es una palabra que te dice un compañero de trabajo que te dispara y que ujú, te hace sentir muy mal, o que esa palabra es más grande que todo en el mundo y me pesa un montón. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Y entonces digamos que la palabra es tonto y digamos mm. que pasé por donde un compañero y el compañero me dijo, ah, allá va el tonto del Méndez, ¿no? Y lo dice además en un tono despectivo, digámoslo así, ¿no? Como no lo dice cariñosamente, sino como despectivo, con un poder de una palabra, y arranca uno de ahí y dice, ¿cómo? ¿Tonto? ¿Me están viendo como un tonto? Si él me ve como un tonto, ¿cómo me verá el otro que entonces soy doble tonto? Y entonces todos los que están alrededor de él seguramente y se reúnen con él en la tienda el viernes me ven como un tonto. Yo soy el tonto del paseo. Tanto esfuerzo que he hecho, tanto que he dado en esta empresa, tanto que no sé qué, para que alguien venga y acabe con todo en segundos que me diga tonto. ¿Qué hago yo con eso? Pues el primer nivel ya lo tienes y es dejar de ver al otro, ¿no? Como, ay, me dijo tonto, este por qué me dirá tonto, es que este no sé qué, es que es el colmo que este me haya dicho tonto. Es como el primer nivel y es que tenemos siempre, es en lo que hizo el otro y no nos vemos a nosotros mismos. Entonces no lo podemos trabajar porque es como este me dejó de hablar, este no me saludó, este, y entonces el primer nivel ya lo tienes, que es como mirarte y decir, ¿qué pasa cuando me dicen tonto, no? Y el segundo es como empezar, yo tengo como varias herramientas, una es escribir, como por ejemplo, hoy Pepito me dijo tonto y me sentí, y ahí voy al punto, yo siempre tengo mi libretica de cómo me sentí despreciado, me sentí poca cosa, me sentí no sé qué, y entonces después, esto que sentí, esto poca cosa, ¿por qué me siento poca cosa? ¿Yo me siento poca cosa en la vida? ¿En qué momentos me siento poca cosa? ¿Desde hace cuánto me siento poca cosa? Es algo que me pase permanentemente, como indagar y a indagar y a indagar. Entonces, tonto, pero yo me siento tonto con qué me resuena, dónde me duele. Yo creo que soy tonto, ¿desde qué momento? ¿Y por qué esa palabra? ¿Dónde la siento? No, es que yo me siento, y así como empezar a escribir y a escribir cada día más hasta que es impresionante cómo a través de la escritura tú vas llegando en lápiz, no en computador, hasta que un día llegas y vas llegando y vas llegando. No el primer día, es después de que te sientas muchas veces con el mismo dolor. Hoy me dolió otra vez esto y me sentí poca cosa y me sentí menospreciado y me sentí poco importante desde el cómo me sentí. Y la otra que me gusta mucho a mí es tomar un momento en la mañana y empezar a inhalar y soltar todos los dolores y los miedos que tengas exhalando fuertemente. Entonces es como que inhalamos, pausamos un momentico y exhalamos en la misma cantidad de tiempos, pero con la conciencia de que en la exhalación voy a botar todo el miedo, toda la rabia y todo el dolor que tengo. Y en esa exhalación, cuando tú lo practicas permanentemente, te empiezan a llegar una cantidad de pensamientos. Y a mí lo que me pasó, no sé si funciona igual para todos, yo ya hago ejercicios muy complejos de meditación, pero en esa exhalación al principio me salía como, Méndez me dijo, y esto, y me sentí molesta, molesta. Y al rato, pasando mucho tiempo, esa meditación, una recomendación mía es hacerla, primero digo que 40 días, pero hay una trampa porque después digo, bueno, y ahora otros 40 y después digo hasta lograr 120. Y cuando van pasando los días, que es una meditación que puedes hacer durante 11 minutos, en la exhalación te van llegando dolores de atrás. Entonces tú cuando vas soltando el miedo, te van llegando miedos de infancia, te van llegando miedos de otros momentos. Es impresionante, es mágica. Entonces es como, respiro en 8 tiempos, paro un momentico y exhalo con fuerza. Y en esa exhalación, lo que creería yo que pasa, ojalá para muchas personas, es ir soltando todos esos dolores. Entonces tú crees que estás soltando lo de el que hoy te dijo tonto y eso te sale hoy, pero mañana te sale otra cosa y pasado otra y poco a poco vas llegando a los mismos caminos. Me encanta. Yo acabo de hacer la inhalación y la exhalación aquí mientras hablabas y uno siente una mejoría porque es que nosotros ni siquiera respiramos. No, Sí, ni siquiera exacto. respiramos bien, estamos en un afán tan grande. Eso me encanta, me parece que quedó clarísimo, pero en un segundo quiero que regresemos a lo anterior porque me pareció que necesitaba un paso más, lo de sentirme poca cosa. ¿Y qué pasa cuando he identificado todo eso? Es Ay, revolución mental.
lo que estamos haciendo hoy en este proceso ya de resumen de todas las cosas que nos pueden servir para sentirnos mejor. El doctor Méndez les acompaña, pero estoy, por supuesto, con la dueña de este programa que se llama Karen Vinasco. Y la verdad es que sencillamente parece sencillo lo que estamos hablando el día de hoy y lo hemos desmenuzado de la mejor manera. Karen lo pone en los mejores términos porque son los de la cotidianidad. Ella ha estado metida en libros bastante rudos o en situaciones en las que seguramente no todos tenemos la oportunidad por el tiempo, por lo que sea, y ella extrae lo mejor de esto, de este proceso que ha hecho durante 2 años para entregárnoslo aquí, sencillito, aquí está, listo, desmenuzadito. Y hace un momento, buscando el resumen de las cosas para hacernos sentir mejor todos los días, pues ella decía, por ejemplo, qué poder tiene cuando nos dice alguien algo o una situación que nos agobia y se nos vuelve más grande que todo. Y entonces ella nos explicaba que, listo, entonces, por ejemplo, me siento y escribo, digo, me dijeron tonto. ¿Por qué me hace sentir? ¿Cómo me hace sentir cuando me dicen tonto? Me hace sentir poca cosa, me hace sentir innecesario, me hace sentir invisible, ¿cierto? Y ha pasado un tiempo en el que ya he escrito todo lo que la palabra o la situación me dispara dentro de mí. Y Ujú. ahora, ¿qué hacemos con eso? Sí, justo con la palabra tonto me pasó que una vez hice un ejercicio con una persona que se sentía muy ofendida cuando le decían es que es una tontica. Entonces ella empezó a trabajar y por qué me siento así, no sé qué, y de tanto escribir llegó a entender que la mamá la hacía sentir como tonta. Delante de la gente decía, no, es que la niña no tiene mayor, no, pues déjenla que ella no sabe, ella no sabe. Entonces todo el tiempo le estaban diciendo como, literal, es una tontica, como, ay, no, la niña, ayúdenle a la niña, o sea, la minimizaba. Y su dolor cada vez Sí, que le decían, Tú no puedes o eres tontica", pues estaba relacionado con la mamá. Además, lo de la mamá es tremendo porque la voz de la mamá es la voz interna nuestra. Cuando tu mamá te dice de niño es que tú no puedes, o es que es tu deber, o es que tú tienes que hacerlo, eso te vuelve tu voz. Entonces, la voz que en Carlos Javier dice, usted tiene que hacerlo bien, usted tiene que poder, usted tiene que hacerse cargo de esta persona, usted tiene que ayudar a no sé quién, esa voz es la voz de mamá. Pero nosotros podemos cambiar esa voz cuando nosotros eso. llegamos a nosotros mismos. Bueno, entonces tú primero identificas de dónde viene eso y entonces ahí es cuando te das cuenta de una cosa maravillosa y es que has generado una creencia que no es real, que a través de tus gafas eso te ha marcado, pero que tú, es como cuando tú te cuestionas, pero yo en realidad soy una tonta, pero yo en realidad soy incapaz, pero yo en realidad, o es eso que por lo que estaba pasando mi mamá por ese momento, que me quería sobreproteger o que me veía incapaz o lo que sea, yo empecé a creer. Y aquí viene una cosa muy bonita y es tomar responsabilidad del proceso, porque normalmente nosotros estamos en dos orillas. La primera orilla es la que llega y entonces llega a la orilla de la víctima. No es que, claro, como mi papá todo el tiempo me hizo sentir que yo no soy importante, entonces yo no soy Ujú. importante, entonces mi papá se tiró mi vida y mi mamá y nos quedamos ahí, y ahí, mejor dicho, Eso. podemos morir culpando a papá y mamá. Sí, sí. Y hay otra forma que también asumimos, que es cuando empezamos a no responsabilizar a papá y mamá, sino pobrecito papá y mamá, no, mi papá y mamá tenían razón, claro, es que pobrecitos, es que no podían hacerlo diferente. Y es como un punto medio en el que yo digo, había una responsabilidad de mi papá y de mi mamá, hicieron lo mejor que pudieron con todo su amor, me dieron la vida, pero hubo unas cosas que en realidad no son justas con el niño que yo era. Entonces, ¿cómo hago yo para decir, es su responsabilidad, era su responsabilidad cuando yo era una niña, pero ahora yo me responsabilizo? Y yo me responsabilizo de cambiar esas creencias, que a propósito de eso, también recomiendo, cuando no has pasado nada sino hoy, un día cualquiera, aprovechando un domingo, sacar la lista de creencias que tenemos, que soy poco importante, que soy poca cosa, que soy responsable de los demás, que no valgo la pena, que puede ser o porque te las dijeron, como los niños no lloran, o que se creía en la casa. Las mujeres que tienen sexo son muy atrevidas, todas las creencias. Y empiezas a trabajar cada una de esas creencias porque las haces conscientes. Pero entonces es como decir, por ejemplo, mi tema era muy de no soy importante para nadie, nadie me ve, nadie me va a ayudar, no soy importante. Entonces, cada vez que alguien no me respondía, que cualquier cosa era como, pero claro, como yo no soy importante, como a nadie le importa lo que pasa en mi vida, entonces yo me hago cargo de todo porque a nadie le importa y yo, entonces ya después fui encontrando que eso venía de que en mi niñez yo me había sentido muy sola, poco importante, pero ahora
fíjate que todo lo contradice. Soy importante para mis hijas, soy importante para el contexto de mis compañeros, de la empresa en la que estoy, soy importante para mí misma. Y entonces empiezo a llenar mis cántaros de amor, entendiendo que tengo una cantidad de cosas que son maravillosas, otras que no me gustan, y empiezo a tener un golpe de realidad de lo que soy y de lo que no soy. Entonces, yo soy una persona amorosa, pero también exagero las cosas, pero también soy una persona miedosa, pero también he sido valiente en estas ocasiones y empiezo a describir eso que yo sí soy. Y me reconcilio con eso. Yo tengo estas cosas que me gustan de mí, tengo estas que no me gustan, las veo claritas y así me empiezo a llenar de amor. Hijo de madre, así me amo. Bingo, Exacto. bingo. Este para mí es el resumen de muchas cosas. Sí, Y esto de decir yo sí soy, yo sí soy. esto me encanta. Listo. Ajá. De eso se trata Revolución Mental el día de hoy. Ahí estamos encontrando el elixir, estamos encontrando la fuente de la eterna juventud, el santo grial de este tema de revolución mental. Como lo dice Karen, hoy resumiéndonos todo lo mejor que ella ha aprendido para sentirnos mejor. Así es, estamos en Revolución Mental con Karen Vinasco, quien además pronto estará en un gran evento muy bonito junto al gran maestro Santiago Rojas, junto Sí, a el Carolina despertar Zamudio. fest. Entonces, el Despertar Fest, que va a ser en el mes de noviembre, el 18 de noviembre, si no estoy mal de cuentas. Y Ujú. este también es una oportunidad, imagínense toda esta oportunidad, todo este conocimiento de tantos amigos allí, de personas que han tenido la oportunidad de manera desinteresada buscar información como Karen para traérnosla, y ese creo que va a ser un buen día para que nosotros podamos experimentar también un poquito más de cerca todo lo que Karen nos está contando el día de hoy. Hemos identificado algo maravilloso y cómo sentirnos mejor a raíz de escribir y como primero identificar qué es esa palabra o esa situación que nos afecta tanto, luego escribirla y decir por qué me siento de esta manera, me siento de esta Ajá. manera, hasta llegar a una responsabilidad propia y decir, no, es que yo sí he sido, no, yo sí he sido valiente, yo sí he sido un duro para esta vaina. Yo de pronto Ajá. no soy tan buena en otra cosa, pero yo sí he sido esto y eso me ha encantado porque me parece que es como el elixir de verdad de este tema, porque de eso no se hablaba y nos quedábamos como en la mitad del camino y creo que muchos de estos temas de personas que hablaban o que hablan de la sanación mental un poquito, pues no terminaban de explicarnos cómo hacer para cambiar esa situación. Y creo que ese sí, simple hecho de escribir yo sí soy y de Ajá. empezar a Ajá. identificar en donde yo sí soy, creo que nos puede ayudar a cambiar la mente y ese coco, como decía Karen, de esta forma de pensar de 30 años, 45 años, porque así pues fuimos concebidos y así crecimos, independiente de si es bueno o malo. Y entonces resulta que vamos identificando eso, yo sí soy valiente o yo sí Ujú. soy valioso, yo sí Sí, soy valioso claro. para esta familia, pero un día pasa, ¡pum! Ya él lo he identificado, pero un día, ¡pum!, pasa mi hijo, pasa mi hija y me dice, papá, es que tú sí eres la patada, o tú sí eres la embarrada, o tú sí eres tonto, papá, y ¡pum!, vuelve y dispara la ¡Pum! vaina, Vuelve y dispara el ¿no? ego. Y ahí, Sí, ¿cómo hace uno? es que ese es el tema que quería mencionarte y es el tema de la importante de la práctica, de ir avanzando, porque tenemos, si yo durante toda mi vida me he sentido poco importante y tengo una cantidad de hábitos como no parar de trabajar, como lograr mil resultados, como no sé qué, parar a cada rato para observarme cómo estoy actuando y eso con la práctica se va logrando, tener estado de conciencia y como si hubiera una Karen, yo siempre pongo el ejemplo como si hubiera una Karen acá mirando lo que pasa por la mente de Karen. Entonces, otra vez estás en automático, otra vez estás sin parar, otra vez estás sintiéndote tonta, otra vez esto que te dijeron te dolió. Y no como juzgándote, sino como, estoy en el proceso, otra vez esto me dolió. Verdad que es que lo que pasa es que estoy en el proceso, pero yo soy valiosa, yo soy valiente y me lo repito. Entonces es como entender un poco que estos cambios, pues imagínate, es como si tú estuvieras en el gimnasio, ¿cuánto tiempo tardas en ver los cambios? Es como trabajar la mente, pero la mente, la neuroplasticidad del cerebro es maravillosa porque nos permite transformar todas esas gafas que tenemos. Y eso es a través de la práctica. Y es otra vez como me vuelvo a alinear con eso que sí soy, con eso que yo no me lo estoy inventando, porque esto no es como inventarse como poner el carro rojo y quiero el carro rojo, quiero el carro rojo. No, es una realidad. Nosotros como niños somos niños todos maravillosos, valientes. Si el universo es perfecto y divino, ¿qué te hace pensar que tú eres la excepción y tú saliste chiviado? No, pues todos somos perfectos y todos somos maravillosos. El tema es que construimos como una cantidad de dolores que nos hicieron perder autoestima y ante eso hay gente que se engancha y se crece y dice yo soy lo máximo para no mostrar su vulnerabilidad y hay gente que se hace chiquitica porque se quedó ahí en lo que entonces es como yo reconozco que todos
es que todos somos así, tú seguramente tienes tus aspectos que oscuros y tu luz, yo también, todos somos así, entonces como Mm. cuando me reconozco y recuerdo otra vez, claro, es que a mí estos temas me duelen, claro, es que yo soy así, pero también soy una persona amorosa, valiente, no sé qué, y me lo recuerdo permanentemente, tengo que entender Mm. que eso requiere mucha práctica. Y es que estas cosas nos impactan muchísimo en el día a día. Qué Uy, bueno poderlas impresionante. transformar. Y a veces uno dice, podría estar pensando, no, pues es que en esta relación sentimental que tengo definitivamente, pues esta persona no me va a ver como yo quiero que me vea o no soy suficientemente valioso para ella. Mejor termino esta relación y me voy a otra. Y vuelve y me pasa lo mismo. Y Ay, puede que suceda en el trabajo, ¿no? No, es que en este trabajo no sé qué. O puede que me suceda en diferentes situaciones. Igual a donde yo me vaya, voy a comunicar lo mismo. porque la Entonces, solución de tu vida eres tú. claro, exacto. La solución de Entonces, tu vida eres tú. claro, Entonces, la solución de tu vida si te sientes poco amado es que te tienes que amar tú, porque cuando ya tengas tus cántaros llenos de amor y ya te amas completico tal como eres, entonces ya puedes compartir ese amor. Pero ¿cómo voy a compartir yo algo que no tengo? ¿No? Es el ejemplo que yo pongo, tú me dices, ay, Karencita, pásame un chicle en este momento. No, pues no, no tengo un chicle. ¿Cómo te va a dar si no tengo un chicle? No tengo, ¿cómo te va a dar lo que no tengo? Entonces estamos es como buscando el amor como parte de un complemento de algo que me den desde afuera. Y ese amor, si no está muy bien arraigado adentro, caemos muy fácil en relaciones en las que son muy buenas porque son una práctica para aprendernos a amar, pero como práctica. vamos a regresar en un momento a Revolución Mental para preguntarle a Karen, ¿cuál de todos estos procesos que ha hecho es el que más la ha enfrentado a ella misma? Y también le vamos a hacer de abogados del diablo, cómo ella se enfrenta con otras personas siendo ella mamá y siendo jefe, y cómo ella ve este tipo de situaciones en otros y cómo la enfrenta incluso a ella misma en su diario vivir. Hijo de madre. Revolución Mental. De verdad que es un placer estar aquí con Karen en Revolución Mental. Yo he estado muy preocupado, Karen, porque he visto que al contrario de que las cifras sean más amables, las cifras de personas que están deprimidas y que incluso toman decisiones muy serias en torno a su existencia, pues siguen en aumento. Yo creo que este tipo de herramientas, ojalá de verdad todos los días llegue a más y más personas y por eso me encanta ser parte de esto. Como les he explicado, Karen ha estado 2 años investigando, ha estado en diferentes procesos, y ha estado investigando también en libros, tratando de desmenuzar en la letra más sencilla qué nos puede servir para sentirnos mejor en nuestro diario vivir. Todos los caminos nos llevan definitivamente a que si encontramos una plenitud para nuestra mente, pues seguramente pues, el mundo puede estar en caos, pero nosotros podremos estar bien y podremos estar tranquilos, por lo menos podremos estar en una mejor sintonía o armonía en una serie de cosas, porque la vida no siempre va a ser bonita, siempre traerá también Mm. situaciones adversas y como también seguramente en medio de todo eso, pues podremos sentirnos mejor. Karen hace un resumen del día de hoy. Yo le quería preguntar, de estos procesos que has hecho en estos 2 años, ¿cuál ha sido el que más te ha enfrentado? O sea, para eso has sacado todo este resumen. Después de Uy. todo eso has sacado este resumen. Pero hay un proceso en el que hayas estado que nos puedas compartir, que es un proceso en el que te haya enfrentado muy duro a ti misma, pero que te haya producido un gran resultado para encontrar la verdad detrás de tus emociones. La terapia me ha funcionado mucho, pero no como terapia de solo hablar, sino una cosa que yo llamo como ir sacando a través de actos diferentes que son prácticos o en general el movimiento, como por ejemplo escribir una carta a papá con los dolores que tenemos, escribir una carta a mamá con lo que nos dolió, quemarla y botarla al mar o al agua, a un grifo a que corra. Ah, no se la mandas. No sé, no, 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 pues es que depende del papá y una mamá que uno tenga para que no le echa más fuego a eso, pero escribir como una carta, todo lo que tiene que ver con movimiento. Entonces, todo lo que es psicoterapia que tiene que ver con movimiento de recrear momentos de tu vida, por ejemplo, a través del movimiento te van llevando o a través de la música y el movimiento a que sientas la angustia que sentías de niño y todo eso que tú vives en ese momento y que experimentas a través del movimiento de tu cuerpo y de llevar la mente a esos lugares y a atravesarlo, fue pucha, es durísimo, pero tiene una sanación tremenda, tremenda, impresionante. Todo lo que tiene que ver con talleres de reparentalización, por ejemplo, que te llevan otra vez a tu niñez y a volver a reconstruir todo lo que pasó y a revivir todos esos dolores, el yoga kundalini, que también a través del movimiento y la respiración te lleva pues desde el útero, y yo digo que esas terapias le sacan a uno hasta el primer tetero, digo yo, porque te están conectando con lo que pasó para llevarte a otro lugar y para construirlo desde otro lugar. Entonces, la verdad, todo lo que tiene que ver con, para mí el tema de solo sentarse a hablar y hablar, aunque lo veo valioso,
para mí lo más valioso tiene que ver con movimiento, con sacar lo que está enclaustrado en el cuerpo, con revivir, con hacer actos mágicos llamo yo y suena raro, pero es como esos actos que te conectan con esas situaciones. Muy bien, eso me parece maravilloso. Yo no sé, pero por ejemplo, hay una cosa que me ha funcionado a mí, yo no sé tú cómo la veas, y es sentarme a mí una cosa que me agobia y es no ver el mundo como yo me lo imaginé, Ajá, no ver ajá, muchas situaciones como yo me las imaginé o como me las dijeron que iban a ser, sí, ¿no? Y eso nos hace sufrir un montón porque nos dicen que el claro, matrimonio, por ejemplo, es así y es perfecto, y entonces solamente veíamos la perfección de la boda en las novelas, pero no lo que venía claro. después, pues que es un proceso muy lindo y todo, pero también con sus más y sus menos. Y entonces, como que yo me he sentado a pensar qué fue lo que me metieron o me metí en la cabeza o cuál fue la información y la contrasto contra la vida de hoy porque digo, cuando hago ese ejercicio digo, ah, no, no está mal. Sencillamente es Ujú, que no es como me la enseñaron, pero la sí, estoy viviendo de cierta manera, con sus más, con sus menos, pero no quiere decir que esté mal, que sea un caos. Porque a claro. veces cuando uno suma que el trabajo no es el que uno se imaginaba, el matrimonio no es el que uno se imaginaba, la vida, este mundo como está en caos, no es el que yo me imaginaba un mundo en paz, tranquilo, que todo el mundo se saludaba y era amable, pues entonces termino yo en un caos. Y ese Entonces, mundo, como yo me lo imaginé, tiene mucho que ver con el control. Y el control tiene ujú, mucho que ver con niños que crecieron en ambientes como de mucho movimiento, muy caóticos. Entonces, lo más chévere del control es que la gente dice, es que quiero soltar el control. Y yo siempre digo, pero ¿qué control vamos a soltar si no tenemos el control? Lo que podemos soltar es la sensación de tener el control, porque igual no lo mm, tenemos. Entonces, maravilloso. ese mundo que yo me imaginé tiene mucho que ver con querer controlar y querer controlar tiene mucho que ver con no sentir la angustia del niño, sino sentir que el resultado va a ser exacto como yo necesito que sea, porque si no siento el control, siento angustia. Entonces es más trabajar desde esa angustia. Y esa angustia muchas veces, ¿en qué parte del cuerpo la siento? Entonces, se siente aquí en el pecho y a partir de ahí empezar a trabajarla. Esto es Revolución Mental, ya venimos al cierre. Gracias a Karen por contarnos el resumen de todas estas investigaciones. Parece sencillo, ¿no? Lo que estamos contando el día de Uy, hoy, madre, pero lo esto que nos es el falta. resumen de 2 años de experiencias y lo que falta. Esto es Revolución Mental. Pues hoy maravilloso poder compartir con Karen un rato de su revolución mental y cómo Karen de alguna manera pareciera una frase muy sencilla, revolución mental. Y eso pareciera como, pues, que no, eso es muy fácil. Pero para llegar a una revolución mental, Karen, pues hace todo este resumen para que nosotros de alguna manera podamos tomar de aquí, ojalá, lo que más nos resuene, lo que más nos convenga o lo que más se ajusta a cada uno de nosotros. El zapato no es igual para todos, a algunos nos funcionan unas cosas, a otras otras. Pero qué bueno poder tomar todo esto de aquí y poder sentirnos mejor con nosotros mismos y en el mundo en el que nos movemos. En el mundo en el que Karen se mueve, me parece impresionante cómo ella saca tiempo para esto porque pues es mamá y es jefe y tiene mil cosas al tiempo. Y yo digo, pero ¿cómo hace? En los procesos que tienes todos los días como mamá y como Sí. jefe, ¿cómo administras? O sea, tú quisieras sentarte como a hacerle coaching, entre comillas, a todas las personas, pero no lo puedes hacer. Y como yo creo que eso es una cosa que se dice, uy, no, Méndez necesita un coaching de tal tema, David necesita este tema, pero ¿qué es lo mejor que tú pudieras hacer desde tu ser, además de resumirnos esto, en el día a día para entregarle a los demás también como un día más tranquilo, un día más bonito? ¿Qué podrías hacer? Porque de pronto yo también lo puedo hacer. Ajá, pues ahora me ayuda mucho el tema de la empatía, no desde el tema de le resuelvo al otro, sino desde, primero entiendo y respeto que el otro tiene su proceso, porque muchas veces cuando empezamos en este tipo de procesos es como, nos juega otra vez el ego, yo sí sé cómo se hace y Méndez debería hacer esto, Eso. entonces es como mirar desde el amor que así como yo tengo un proceso complejo, tú tienes tu proceso y ese proceso yo lo debo respetar. Sí ayuda mucho, digamos, un tema empático de ver como que antes, por ejemplo, yo veía como una serie de cosas sueltas. Entonces, por ejemplo, veía como Méndez nunca habla en la reunión, Méndez nunca habla en la reunión, Méndez nunca habla en la reunión y podía decir, pero venga, ¿usted por qué no habla en la reunión? Ahora puedo entender más y de fondo cómo empezar a ser curiosa también con los demás como conmigo y decir,
noto que no habla en la reunión, noto que cuando hay más gente se siente así y cómo implementar esa curiosidad. Ven, benditos, ¿no has notado que cuando hay esta cantidad de personas te sientes como aislado? Puedes empezar como a trabajar. Entonces, cuando ya lo ves así, no lo ves como una situación aislada, sino como una situación de tu vida que si la comprendes, te ayuda como a atravesarla mucho mejor. Entonces, en ese sentido sí, pero creo que sobre todo en el mundo, para mí es muy importante hoy. Nadie sabe con el compañero que se junta en la empresa, con el compañero del día a día, hasta el que nos madrea y de todo, que no por eso tenemos que permitirlo, pero a lo que voy es que los procesos que vivimos todos son muy profundos, estamos en un proceso de cambio, pero nuestros papás vinieron de maternidades y paternidades muy duras, a nuestros papás les tocó muy duro. En ese sentido, ellos no tenían las herramientas y fueron muy duros con nosotros en muchos sentidos, en la forma en que nos exigieron, en su ausencia, en muchas cosas. Y todos estamos lidiando con eso desde adentro. Y cuando yo entiendo que cada uno está en un proceso y que está lidiando con una cantidad de cosas, entonces ya no soy como tan impaciente, como tan dura con los demás, sino que primero pues soy amorosa conmigo y entiendo mi proceso y poniendo límites que me cuidan y que son amorosos conmigo, pero también entiendo que el otro está en un proceso y eso me parece bien bonito. Es que eso me parece que parece sencillo también, pero ese es un tema que podría cambiar el mundo, Ujú. porque si yo voy manejando mi carro y me bajo de mi carro a pelear con el otro porque no maneja como yo creo que él tiene que manejar, Sí. ¿cierto? Y salgo y me bajo y me doy a los golpes con el otro. Mire, esas cosas son tan sencillas, ¿no? Con mi compañero de trabajo, con mis hijos o con mis papás o con mis hermanos, ¿no? A veces tenemos procesos muy duros con la familia. Y de Entonces, hecho fíjate que, empezamos con los niños, es claro, que yo quiero que el niño sea así, ¿por qué no respetas al niño como es? Claro que hay ciertos límites de todo, pero estamos empezando desde el principio a querer moldear a los niños como queremos que sean. Es que debes ser así, es que debes hacer esto. Y el niño de una confunde eso con amor. Si yo no soy como mi mamá quiere que sea, no me va a amar. Y empieza a moldear y pierde su intuición y pierde su esencia. mm, Ese es el ¿por tema. qué el otro no me quiere como yo lo quiero? Sí, ¿Por sí, qué el sí. otro no se quiere casar conmigo si yo me muero por esa persona? Sí, No, pues es así que es. no está, está en otro proceso y eso es Eso. respetable. Y cuando esas cosas van cambiando, pues creo que el mundo podría ser mucho mejor. Parece sencillo, pero es una gran conclusión para esta charla de revolución mental. Bueno, gracias por invitarme a mí. Yo no sé cómo ha sido Gracias, la invitación vuelve, hoy. vuelve. Muchas gracias. Vuelve a entrevistarme, por favor, otro día. Revolución mental, hay tantos temas, a mí hay muchísimos temas, el tema de los límites y cómo administrar los límites es una cosa que todavía a mí me queda grande, por ejemplo, pero creo que Karen lo ha venido también contando y entregando y por supuesto ella en sus espacios, que agradezco mucho hoy, no solamente para mí, sino para la sociedad, pues hombre, nos ha ido contando cosas que va decodificando de ese mundo que está por allá afuera para traerlo aquí a donde estamos hoy. Muchas gracias.